saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola Emilio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. Bueno, aquí, como ya se habrán dado cuenta, tenemos como invitado a Madre SEO Periora. En este caso, te vamos a llamar Emilio, que es tu nombre real. Exacto. Estoy muy contento de que hayas aceptado la invitación, que estés aquí platicando con nosotros. Y vamos a iniciar este podcast con la pregunta que siempre hacemos. ¿Cómo iniciaste, Emilio, tú en el mundo del SEO? ¿Cómo llegaste a él? Vale, bueno, lo primero, nada, daros las gracias a vosotros por la invitación y por la oportunidad de compartir aquí unos minutos, ¿no? Que a ver si todos podemos aprender y al final hacer un poquito de este sector del SEO algo más grande y transparente. Ujú. Pues por mi parte, la verdad es que me viene un poco rebotado todo el tema de aprender de SEO porque yo empecé en el mundo online, bueno, si nos remontamos un poquito más atrás en el tiempo, yo empecé en el mundo online cuando tenía 14 años, que Ujú. creé mi primer foro con una plataforma gratuita. Y bueno, llegó más o menos a tener cierta repercusión en a ver, en el sector, no es que fuera un Ajá. foro muy grande, pero no tenía que ver nada con marketing. Ujú. Y llegó a tener unos 2.500 usuarios activos y unos 20.000 mensajes, que, a ver, son cifras no muy grandes, pero en el sector sí que era algo, pues estaría como en los tres más grandes. Ujú. Y bueno, a partir de ahí investigué, pero no gran cosa. Fue a partir del 2014, hace ya 6 años, cuando a través de un conocido me empezaron a hablar de un negocio multinivel. Y a partir Ajá. de ahí yo empecé a investigar cómo podía vender, cómo llegar a más gente. Empezaban a decir que si redes sociales, que si necesitabas una tienda online. Y ya Ujú. empecé yo a empaparme un poco de todo esto. Siempre me gustó mucho la informática, entonces a mí era algo que me resultaba bastante atractivo y encima era algo bastante novedoso. Ujú. Eh, si juntabas que con esto, por aquellas fechas, ya los foros estaban de capa caída, porque es cierto que cuando yo empecé con el foro, estamos hablando de hace 11 años, 12 años, Sí. claro, por el 2007 o así, los foros funcionaban mejor que ahora. Y digamos que yo lo veía como una transición normal hacia las redes sociales y todo el tema web. Así que empecé montando una tienda online con PrestaShop y Ujú. en el hosting pues te daban clases gratuitas de cómo montarla y te hablaban un poco de SEO y demás, pero realmente no decían gran cosa. Y fue un poco de casualidad el tema del SEO porque hablando con el novio de una compañera de clase, Ujú. que le enseñé la página web, cómo la había hecho, porque él había estudiado programación, y me dijo, bueno, pero aquí veo que tienes las palabras clave o no sé qué, como empezamos a hablar así, y me empezó a hablar de que si los H1 y que si Anchor, digo, no sé de qué me estás hablando, me suena de las palabras clave, pero el resto ni idea. Y él tampoco sabía mucho, él pues lo que habría visto a partir de programación que le dieran en la carrera, pero luego de SEO le sonaban cosas, pero no sabía más allá. Y entonces a partir de ahí es cuando yo empecé a investigar el mundo del SEO por mi cuenta. Ujú. Siempre ha sido por mi cuenta, que si YouTube, blogs que yo seguía, y luego empecé con cursos algunos de pago. Y todo fue un poquito el comienzo así, digamos que un poco de rebote. Ok, empezaste como muchos empezamos en SEO por necesidad y por casualidad. Sí, sí, sí. Una duda que también nos hicieron llegar en el podcast cuando comentamos que ibas a estar aquí es ¿cómo nació el personaje o el avatar de Madre Superior? Hmm. Bueno, a ver, a mí, de hecho, es un personaje, no es mi cara real porque no me gusta, eh, te iba a decir ser conocido, pero bueno, es un sector tan reducido que al final no es que seas un influencer que te van parando Ajá, por la calle, ni mucho menos. Pero no me ajá. gusta el mostrar mi cara o mi vida pública, es algo que prefiero reservarme para mí. Ujú. Y yo llevaba mucho tiempo siguiendo Twitter y cómo funcionaba el sector, más o menos, de marketing online y de SEO. Y dije, me gustaría pues entrar, ¿no? Porque si no eres conocido, pues a lo mejor muchas veces haces preguntas y no te responden, pero bueno, si más o menos te tienen un poquito ubicado, pues
tienes más interacción, haces contactos y puedes hablar, oye, pues, ¿qué piensas de este update? O ¿qué piensas de este nicho? O cosas así. Ujú. Y dije, vale, voy a crearme un perfil. Pero como no me atraía hacerlo con mi imagen, y además creo que es algo que hace todo el mundo, que todo el mundo se pone su cara, se pone que es consultor SEO, se pone que es consultor de marketing, y creo que es algo que a día de hoy está muy visto. Y si no te diferencias de alguna forma, sea la que sea, no tiene por qué ser poniendo un avatar de mentira, Ajá. pues no te diferencias. Entonces, pues me surgieron dos nombres. Uno era Seócrates, porque me gustan mucho los juegos de palabra. Sí, Y el sí, otro, sí. Madre Seoperiora. Al final me Ajá. pareció un poco más chocante el mundo del SEO y las monjas o algo así, y lo fusioné. Y entonces, pues nada, a partir de ahí un poquito de coña, un poquito de risas y otro poquito compartiendo de SEO, es como vino todo. Sí, pero a final de cuentas también es, como tú dices, el diferenciarte dentro del mundo del SEO Claro. y dar como esa vuelta de tuerca y decir, bueno, las cosas también pueden hacerse de otra manera. Bueno, vamos a empezar con el tema de este podcast en el que platicamos. ¿Qué estrategias utilizas tú de Lean Building? Vale, creo que también hablar como estrategias que digas, bueno, hay tres estrategias del inbuilding y puedo aplicar una o dos o la tres a mi proyecto. Ajá. Creo que el inbuilding es algo más complejo que tú tienes que entender, y cualquier ámbito en el SEO. Al final no es tan sencillo como un checklist. Por ejemplo, Ujú. a ver, habrá en casos que sí. Por ejemplo, para hacer una auditoría hay ciertas partes, por ejemplo, para comprobar la rastreabilidad de esa página o el nivel de indexación o tiempo de carga o cosas así, que sí que es más a modo checklist. Pero el link building, digamos que una estrategia como tal de decir, vale, haz uno, luego haz esto otro y después haz esto otro, creo Ujú. que no existe, y si existiera yo creo que no es bueno. Tienes lo primero que conocer tu sector y Ajá. analizar a tus competidores. Porque además un error bastante común es decir, vale, este es mi nicho, no estoy posicionando, el problema es de enlaces, voy a tirarle enlaces. Pero si te pones a analizar a tus competidores, ves que luego no tienen un perfil tan trabajado. Entonces el problema puede venir de otro lado. Ujú. Igualmente, como estamos hablando del inbuilding, sobre todo a mí me gusta fijarme en las temáticas de esos enlaces que están recibiendo, cuáles son los anchor que ellos están trabajando, porque sí que noto que hay ciertos sectores en los que tú puedes, digamos, aprovecharte más de utilizar el anchor test exacto, si de una palabra clave que tú estás intentando posicionar, y otros en los que no, en los que tienes que ser, digamos, más natural o más, pues eso, enlazar con nombre de tu marca o con URL o con algo genérico tipo, pues pincha mi página web o algo de este tipo. Ujú. Entonces siempre me gusta, sea cual sea el proyecto, establecer diferentes tipos de links, los que nosotros le vamos a meter. Porque ahora parece que hoy en día está muy de moda el tema de comprar enlaces de prensa, comprar enlaces conjuntos en medios o en blogs, pero al final para mí esa es una pata. Ujú. Eh, Luego hay una parte diferencial donde, a ver, al final en los medios de prensa o en los medios donde tú compras blogs, te van a poner el enlace a ti y a 200 personas más. Entonces, tu competencia lo puede replicar, no deja de ser como un enlace en un foro, por así decirlo, que lo pueden replicar a cambio de dinero, sí, pero lo pueden replicar. Hay otra parte muy importante para mí que es conocer el sector y contactar. Imaginemos que es en el mundo del marketing online. En el mundo de marketing online directamente pues generar relaciones con esos bloggers y después decirle, oye, ¿qué te parece si escribimos un guest post en tu página web? O que si a cambio de yo escribir un post lo comparto en mi newsletter, cosas así. Al final son colaboraciones que te tienes que currar para, yo creo que son la forma de conseguir los enlaces más potentes en tu sector. Pero esto funciona si te centras en un nicho pues muy concreto, no sé, por ejemplo, pues eso, el marketing online o el tema de, por ejemplo, el nicho más conocido en Amazon de cafeteras. Si tienes un Ajá. multinicho de Amazon donde atacas 20.000 categorías, creo que esto no funcionaría. Yo creo que sí que funciona cuando la temática es lo suficientemente reducida. Y después, a ver, tampoco sería normal que una web recibiera solamente enlaces potentes. Imaginemos enlaces de universidades, enlaces de periódicos, todo este tipo de Ujú. enlaces, o enlaces del web del sector, porque si es medianamente conocida y empieza a recibir tráfico, lo normal es que haya gente que lo enlace desde los foros o haya gente que desde algún tipo de perfil te enlace. E incluso que te hagan menciones sin enlaces, que ese es otro tema donde últimamente estoy intentando experimentar, que yo creo Ujú. que hay gente que va mucho más avanzado y tiene más conocimientos que yo en ese aspecto, pero sí que he visto cómo es positivo que haya menciones aunque no haya cierto enlace. Siempre y cuando, claro, Google te identifique como una identidad.
es decir, que relacione tu marca y sepa que eres tú. Ujú. Claro, esto en un micronicho, por ejemplo, los típicos que compramos el nombre exacto para posicionar, pues yo que sé, comprarcafetera.com, es más delicado porque a lo mejor hay uno que es comprarcafetera.com, otro que es .es, otro que le añade una letra por ahí. Entonces yo creo Ujú. que esto sobre todo funciona cuando tú tienes una marca propia o un nombre propio. Entonces, junto con todos estos enlaces que podemos conseguir de prensa, de medios y de blogs temáticos, también siempre me gusta seguir una estrategia de comentar en blogs y en foros, que al final son perfiles, o sea, enlaces gratuitos, pero no Ujú. dejan de ser, si los trabajas bien, de cierta calidad, porque te pueden aportar tráfico y además aportan naturalidad a ese perfil, por lo que estábamos hablando. Pues si tú empiezas con un proyecto tuyo nuevo, lo normal es que lo compartas donde puedas, en foros, en comentarios en blogs y demás. Entonces, siempre me gusta, digamos, establecer un poco el equilibrio entre enlaces, digamos, potentes y enlaces un poco más que parezcan naturales. Entonces, tú lo primero que haces es analizar el nicho en el que estás empezando a Ujú. posicionar, checar qué es lo que está haciendo la competencia, replicarlo y mejorarlo. ¿Qué herramientas Sí, utilizas para esto? mi herramienta de cabecera para el tema de los enlaces es Ahrefs. Ujú. Después sí que es cierto que SEMrush y Majestic y Sistrix las utilizo, pero digamos que si tengo que hacer un análisis, a ver, al final, en el día a día, cuando te pones a buscar nichos, puedes encontrar que te sirvan 20. Ujú. Si quieres hacer un análisis rápido de todo eso, utilizas una herramienta. Si tuviera que quedarme con una, para los enlaces yo diría que con Ahrefs. Y luego una parte importante también que comentas de analizar el sector y demás, no solamente analizo las webs que están posicionadas para ese palabra, en el caso de ser nichos, para esa palabra en concreto, sino que intentan ir un paso más allá. Es decir, imagínate que estamos hablando de SEO solamente o de marketing online, intento ir Ujú. un paso más atrás y fijarme también cómo lo trabaja la competencia de marketing general, por así decirlo. Porque también te va a dar, al final no deja de ser como la misma temática, o si en el caso del SEO es como una subtemática dentro del marketing, y te da Ujú. también una visión más global, y analizando a estos competidores que son, entre comillas, más grandes o más fuertes, también vas a sacar una gran cantidad de enlaces que tú puedes replicar que ellos han conseguido. Ok. Por ejemplo, también un tema que se platica mucho cuando trabaja uno el link building es la calidad de los sitios que te van a enlazar. Sí, ¿Tú cómo mides, por ejemplo, si en dado caso que vayas a comprar un enlace o que estás trabajando, como dices tú, un poco de PR haciendo relaciones con otros webmasters, ¿cómo vas midiendo cuál enlace es mucho mejor para tu proyecto? sí. Hay algunos casos, por ejemplo, cuando yo propongo hacer guest posting en algunos nichos o en algunas temáticas, que realmente no me fijo mucho en sus métricas. Cuando es un Ujú. enlace gratuito que me dicen, oye, pues quieres escribir en mi blog o yo se lo propongo, a veces, y sobre todo cuando el proyecto está empezando, ni me fijo en ellas. Ajá. Porque a mí lo que me interesa es que vaya sonando el nombre, que Google lo vaya identificando, que vaya recibiendo ciertos enlaces. Llegado a un punto con ese proyecto donde ya es más competido y ya tienes que trabajártelo un poquito más, digamos que podemos hacer dos cosas. Uno, un filtro rápido y olvidarnos, o ir un poco más al meollo del asunto y analizarlo en cuestión. Me gustaría aclarar un poquito las dos. De forma Ujú. rápida, si utilizamos Ahrefs, eh, podríamos valorar el DR que tiene ese dominio con el tráfico. Es decir, a ver, ninguna métrica que te dé una herramienta parto de la base de que me fío, porque no deja de ser una métrica que te da una herramienta externa a Google, que puede ser manipulable o al final no es real. Pero sí que es cierto que a mayor DR en Ahrefs, mayor tráfico orgánico debería de tener si está bien trabajada la web. Entonces, si tú quieres comprar reseñas, vas a ver webs que tienen un DR de 70 o de 80 y que en Ujú. tráfico estimado de Ahrefs te dan 10.000, lo cual te dice que, oye, algo no me encaja. Por un lado, tienes mucha autoridad según Ahrefs, pero por otro lado no posicionas por nada. Entonces, si tú no posicionas, o una de dos, tu autoridad no es real o no lo estás trabajando bien. Ujú. Entonces tampoco me va a interesar tener un enlace en tu web. Digamos que si vamos de forma masiva, haría ese filtro, pero luego hay nichos o hay ocasiones en las que tienes que pormenorizar y ver un poquito más el perfil de enlaces. Entonces lo que hago es analizar ese dominio. Bueno, lo primero ver desde dónde me van a dejar el enlace, porque no es lo mismo que a ti te enlacen desde la portada y te dejen el enlace en la portada, a que te enlacen desde un artículo huérfano que aparece Ujú. en el sitemap y de milagro. No tiene ningún enlace interno y la autoridad que te vaya a derivar pues será casi nula.
Ujú. Eso es lo primero, saber dónde me van a dejar el enlace y si es follow o no follow, y comprobar, por supuesto, que la URL donde me van a dejar el enlace no vaya a estar bloqueada en robots, o que esté todo bien con, si es follow, por ejemplo, que lo pongan bien y que no esté en noindex. Prefiero que esté en index la página que ellos me van a crear. Y también cuidado porque hay sitios en los que en vez de ponértelo con href, te lo ponen con un span Ujú. on click, es decir, te lo ofuscan ese enlace y realmente Google, si no lo ve, no cuenta. Entonces, bueno, eso sería lo primero, pero no tiene que ver con la autoridad, pero sí que son consejos que a mí los he aprendido a base de caídas, ¿no? De verlos y decir, coño, que te he pagado por este enlace y me la estás liando así. Pero después Sí. lo que haría es analizar ese dominio donde quiero dejar ese enlace y ver el tráfico por lo que está posicionando. Ya me olvido del DR porque al final no es real y miro qué dominios de referencia tiene y veo cómo Ujú. está trabajando sus enlaces. Porque a lo mejor me puedo encontrar que es un dominio caducado, que le han metido hace 4 o 5 años un montón de enlaces y tiene SDR de antes, pero ahora mismo no tendría nada, por así decirlo. O no tiene una buena estrategia de enlaces porque no tiene enlaces temáticos o tiene enlaces de estos replicables que se puede hacer con GSA o con algún programa de estos automáticos. Entonces, si yo veo cosas así, intento desvincularme, no dejar ese enlace. Analizo también cuál es el patrón de anchor test que le están tirando hacia esa web, porque es posible que ellos estén funcionando bien y que tengan un buen perfil de enlaces, pero luego con anchor test lo están forzando mucho. Por ejemplo, si ellos Ujú. tienen un nicho, no sé, tengo aquí unas figuritas, por ejemplo, de Funko Pop, si tienes Sí. un nicho de eso, ellos a lo mejor fuerzan mucho esa palabra clave exacta para intentar posicionar y llegado a un punto eso podría ser penalizable por Google o que de repente le bajara y ya no lo tuviera como tanta autoridad. Entonces también me fijo que lo estén haciendo medianamente bien, lo que hemos comentado, que prioricen sobre todo los anchor test pues, naturales, que sean pues, de tu marca o de URL genéricos y en menor medida los que son pues, de palabra clave exacta o derivadas. ¿Y qué más en lo que me puedo fijar? Bueno, veo el historial de ese dominio, también por lo que hemos comentado, le tiro un archivo a ese dominio, porque a lo mejor ha estado capturado por, pues lo más común es por chinos o por rusos o algo así, y si Ujú. han tenido contenido en otros idiomas o contenido, no sé, de Viagas o cosas así, lo descarto, porque eso ha sido un dominio expirado que lo han montado para vender reseñas directamente. Creo que de forma rápida, pues sería un poco todo eso. Ya si entramos más en detalles, pues le analizaría un poquito el on-page, cómo están trabajando ellos internamente los encabezados, el enlazado interno, si tienen muchas redirecciones, pero eso ya es más por asegurarte un poco y decir, vale, sé que este proyecto es poco probable que acabe penalizado con el tiempo. Tocaste un punto muy interesante que se habla muy poco, que es el revisar el historial del dominio. Claro. Hubo un tema hace algún tiempo, también en la comunidad SEO, de si te enlaza a un sitio penalizado, que lo lleguen a penalizar, también te va a afectar. Sí, realmente yo no he conseguido, tampoco he hecho muchas pruebas, creo que lo he probado con 2 o 3 webs que recuerde, Ujú. decir, vale, pues voy a coger un dominio que esto ha sido penalizado, que tiene un perfil de enlaces feísimo y lo voy a redireccionar a, bueno, he hecho pruebas poniendo enlaces y redireccionándolo directamente. Ujú. Y tampoco he hecho pruebas muy exhaustivas ni en gran número como llegar a una conclusión, pero creo que a día de hoy Google es lo suficientemente inteligente como para saber cuándo es un error puntual, es decir, bueno, pues te están enlazando desde una web penalizada o de baja calidad y no es tu culpa, y cuándo lo estás haciendo intencionadamente, pues que Ujú. vean que todos los enlaces que tú recibes son de redirecciones o cosas de este tipo. Pero claro, también, entonces te diría que la influencia que pueda llegar a tener si tú no lo haces aposta y es muy forzado, creo que baja o ninguna. Porque si no, podríamos tirar muy fácil a la competencia. Nosotros compraríamos dominios expirados, les redireccionaríamos o los meteríamos muchos enlaces y acabarían ellos cayendo. Entonces, creo que el link building negativo Ujú. cada vez tiene no menos peso, sino como que son más transigentes con Google. Es decir, que si todo lo demás lo estás haciendo bien, porque te enlacen puntualmente ciertos enlaces o sitios negativos, no creo que te vaya a afectar en gran medida, porque si no, pues eso también sería muy fácil para nosotros tirar a la competencia, cosa que aunque lo intentes, yo por lo menos no lo he intentado, pero lo he visto en mis propias webs y no, he visto que no era tan sencillo como meter unos cuantos enlaces o hacer un par de redirecciones. Ujú. Ok, muy bien. Aquí pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo monetizas?
Vale, pues la verdad es que me gusta diversificar siempre todo lo que puedo, porque tanto a nivel de sectores como a nivel de formas de monetización, porque no creo que sea algo bueno para nadie que todos tus ingresos dependan de una web o de un único cliente o de una única forma de, no sé, un e-commerce o algo así. Entonces, tengo nichos propios, principalmente AdSense y Amazon afiliados. Ujú. Tengo también una agencia de marketing y tengo clientes a los que les llevo el SEO y hago consultoría SEO y e-commerce. Entonces, digamos que esas son un poquito pues eso, mis fuentes de ingresos y donde me centro. El tema de los nichos es algo que al final te permite experimentar y creo que todo el mundo debería hacerlo. Por ejemplo, Ujú. me da igual que me dices, no, es que yo solamente quiero hacer SEO para clientes, pero tú al final tienes que experimentar y con un cliente no lo puedes hacer. Entonces siempre vas a necesitar tener tú ahí ciertas webs que te funcionen o no, pero para poder experimentar y decir, venga, vale, pues vamos a probar ahora, por ejemplo, con esto que ha salido, bueno, no ha salido hace relativamente poco, pero el cambio que hubo con los nofollow, UGC y Sponsored, pues no sé, por ejemplo, que digas, venga, vamos a probar a ver qué pasa si todos los enlaces que saco desde los comentarios en los blogs los cambio. O cosas de este tipo, pues con un cliente, si realmente eres un profesional, no lo vas a hacer sin haberlo testeado antes. Entonces, pues recomiendo que todo el mundo siempre tenga sus propios nichos y son una fuente de ingresos también relativamente pasiva, o sea que no Ujú. solamente tomarlo como experimento, sino también hay muchísima gente que vive de ello. De hecho, ahora en estos días, Marius Marketing, Ujú. creo que Mario Camacho, @Mario Camacho en Twitter, pues compartió en Foro Coches, lo ha puesto él también en Twitter, que dice cómo se gana la vida sobradamente bien, solamente con nichos, que él no tiene ni cursos, ni clientes, ni nada. O sea Ujú. que lo veo como una salida también muy, muy atractiva para mucha gente. Hay cosas que puedes hacer en tus nichos, sobre todo haciendo link building, y cosas que no Mm. puedes hacer con un cliente. Entonces también ahí es una manera diferente de cómo abordas, ¿no? Cada proyecto. Por ejemplo, no sé, como dices tú, en los nichos puedes agarrar y compramos un paquete de Fiverr de $5 y le ponemos un montón de enlaces spam y decimos, bueno, vamos a ver si funciona, ¿no? Pero con un Mm. cliente, ni modo que le digas, oye, ¿qué crees que se cayó el proyecto, ¿no? Claro, y ya no cosas tan drásticas, sino el simple hecho de, vale, tengo dos URLs que tienen una canibalización entre sí, porque veo que una está en la posición 3 y la otra está en la 8. Ujú. Y dices, venga, pues fusionamos los contenidos o hacemos este cambio o el otro. Si la web es medianamente grande y ya está funcionando, siempre tienes ese miedo. Y a menos que yo lo vea muy claro, le voy a decir al cliente, vale, vamos a esperar, vamos a ir con calma, vamos a ir haciéndolo todo muy poco a poco, porque ya no estás jugando solamente con tu dinero o con tus webs, juegas con cosas de terceros que yo, si no estoy al 100% nunca estarás seguro de nada, ni en SEO ni en la vida, pero si no estoy muy seguro de algo y yo lo considero seguro y que a largo plazo no le va a afectar negativamente al cliente, no lo voy a hacer. La gente que nos dedicamos a SEO siempre debemos tener también, coincido contigo, un respaldo si estamos trabajando con clientes. Primero, probarlo nosotros, porque Claro. al final de cuentas, si algo pasa con una web de nosotros, pues pierdes un dominio, ¿no? Y a lo mejor horas de trabajo. Pero con un Mm, cliente sí ya tienes una responsabilidad mucho mayor, como bien tú comentas, ya profesionalmente. exacto. Otra cosa que estamos implementando aquí en el podcast es que nuestros invitados nos platiquen sobre tips de SEO. ¿Qué nos puedes compartir? Uf. Vale, creo que es algo complicado porque depende todo mucho del sector y de cómo esté ese proyecto en sí, pero Ajá. algo que creo que no hace mucha gente y tampoco se comenta mucho, Ujú. es extraer con la API de Screaming Frog los datos de Search Console. Ujú. Y cuando tú le haces un crawl análisis que te da, digamos, una puntuación en relación a los enlaces internos que recibe esa URL, tú lo sacas al Excel y puedes analizar URLs que te estén funcionando bien a nivel de clics y a nivel de impresiones, pero que estén en un nivel de profundidad, para la redundancia, muy profundo, que estén muy profundos en la arquitectura web, o que no reciban una gran cantidad de enlaces internos. Entonces, relativamente fácil, puedes cambiar eso y decir, vale, pues mira, en vez de que esté enlazada en un nivel 4, por ejemplo, esta URL, voy a sacarla y voy a probarla a enlazarla directamente en un nivel 3 o desde la home. O voy a probar y le voy a tirar 20 enlaces internos. Entonces, si esa URL sin enlaces internos y en una profundidad, digamos, oculta de tu web te está funcionando relativamente bien, si haces las cosas bien, es muy posible que suba y relativamente rápido, pues eso, cambiando, jugando con el enlazado interno. Sí, porque al final de cuentas algo que, como bien dices, no se habla mucho,
Es que el link building también es el enlazado interno de tu sitio web y haciendo bien el enlazado interno de tu sitio web también puedes hacer varias cosas para que esos contenidos ranquen mucho mejor. Claro. Bueno, yo link building, no sé si es cierto o no, pero para mí link building es solamente con sitios externos. Creo que no, Ajá, la palabra en sí es para internos y externos, pero yo ajá. mentalmente lo diferencio como link building es externo y enlazado interno lo llamo pues dentro de mi web. Y Ujú, eso que comentas es verdad, para mí es vital y es muy importante. De hecho, cuando planteo cualquier proyecto, sea propio o sea de un cliente, lo primero parte de la base de un keyword research que te va a decir cómo buscan tus clientes y a partir de ahí tú puedes sacar una estructura web. Dentro de tu web, en el caso de nichos, va a haber URLs prioritarias en el sentido de que tienen más búsquedas o tienen un producto de más precio o de más conversión y a ti te interesa priorizar o porque ves que tienes menos competencia y quieres posicionarte por esas palabras clave con esas páginas. Entonces, una vez que tienes tú la estructura de tu web, lo que tienes que hacer es conformarle el enlazado interno intentando que el máximo de autoridad se derive hacia esas URLs. No es necesario que siempre apuntes, imagínate que tenemos una web de cafeteras y lo que más se busca es una URL interna que es cafeteras de cápsulas. No es necesario que todas las URLs o una gran mayoría de URLs apunten a cafeteras de cápsulas. Puedes jugar y establecer niveles intermedios, por ejemplo, enlazar hacia un modelo y luego de ese modelo a cafeteras de cápsulas. De tal forma, digamos, que el workflow o el flujo de esa autoridad al final acabe derivando hacia ciertas URLs que sean prioritarias para ti. Por ejemplo, esto es con los e-commerce de clientes que yo trabajo, es algo importante, ¿no? De vital importancia, porque cuando empiezas a llevar un trabajo de un e-commerce, es imposible atacar todo de golpe. Tú ujú. empezarás y tienes que priorizar ciertas partes de la web, ya sea bien ciertas categorías porque el cliente le interese posicionarlas porque tiene un mayor retorno, porque tiene más comisión, o ciertos productos porque los vende más baratos que la competencia, el motivo X. Pero tienes que seleccionar una determinada parte de tu página web o de tu e-commerce y priorizarla. Entonces, a partir de ahí es donde puedes jugar con el enlazado interno y también, pues, por ejemplo, desde el blog, enlazar a todos esos contenidos que tú quieras posicionar. Pero para mí es vital porque, de todas formas, aunque tú trabajes con enlaces externos, si con los enlaces internos no vas jugando con esa derivación de autoridad, digamos, no vas a conseguir unos resultados óptimos. Tenemos que ver nuestra web como una unidad, ¿no? O sea, esa Mm, autoridad que estamos recibiendo de nuestros enlaces externos, ¿cómo la vamos a repartir? Y también algo que estaba platicando ayer en un webinar con unos compañeros de aquí, CEOs de Latinoamérica, es el que también distribuyas los enlaces externos dentro de diferentes partes de tu sitio web, porque tampoco claro. es muy natural que solamente enlaces tu home o la categoría más importante, sino que también aquellas fichas de producto o tomando el ejemplo del e-commerce, también las enlaces directamente que tengan varios enlaces independientemente de tus categorías principales. Exacto. Sí, no es natural igual que no era natural que todo el mundo te enlace con, por ejemplo, comprar iPhone o con iPhone, con ese Cortés, no es natural tampoco que te enlacen solamente las URLs que a ti te interesan. A Ujú. mí, ¿qué es lo que me gusta? En casos extremos, ¿no? En casos en que he visto que antes o el cliente por desconocimiento ha trabajado mal la estrategia o la agencia anterior con la que ha trabajado se lo ha montado mal. En esos casos, cuando quiero, digamos, equilibrar esa balanza y repartir un poco la autoridad por toda la web, como en la mayoría de los enlaces, yo no puedo decirle a esa web, oye, mira, quítamelo y pónmelo hacia aquí. Lo que hago es, si tienen blog, intento hacer contenidos que puedan volverse virales o que tengan ciertas búsquedas y reciban visitas. Y Ujú. también le hacemos una campaña de social media, o sea, en redes sociales o le ponemos Facebook Ads, digamos, para que consiga tráfico y eso se refleje en Analytics y de alguna forma para tener ciertas excusas para tirarle enlaces hacia esas URLs. No sé si Google me dirá esto, es decir, o si lo tendrá en cuenta dentro de su algoritmo, las páginas que más visitas tienen o no, pero a mí me parece algo natural que un contenido que sea más visitado reciba más enlaces, ¿no? Es más probable que te enlace cuanta más gente esté viendo tu contenido. Entonces, es algo que hacemos, que dentro de toda la estrategia nos funciona. No sé si aisladamente eso funcionará o no, pero bueno, es algo que a mí me gusta hacer. Tiene toda la lógica del mundo lo que acabas de decir. O sea, es mucho más probable que un contenido que tenga tráfico sea enlazado por Mm, otra persona y eso tendría que ser más natural a la vista de los algoritmos de Google. claro. ¿Hacia dónde crees tú que se dirige el SEO actualmente, Emilio? Me gustaría que se dirigiera hacia una visión.
mejor de la que yo tengo. Porque estoy viendo que últimamente con los resultados en la posición cero se han cargado una gran cantidad de búsquedas informacionales de respuesta corta. Pues, por Ujú, ejemplo, no sé cuánto gana X persona o cuántos euros son X dólares o cualquier pregunta que se resuelva con un dato. Todo eso Google se lo ha cargado. Antes eran nichos que la gente explotaba porque tú tenías que entrar en esa página web y tenías visitas y podías monetizar, pero ahora no, porque el usuario te quita, por así decirlo, o sea, el Google te quita ese contenido para mostrárselo al usuario y el usuario no entra en tu página web. De forma similar veo que está ocurriendo con tema de vuelos, tema de hoteles ujú. y shopping y con ads. Hay sectores donde apareces el primer resultado orgánico, te aparecen cuatro anuncios, te aparece un bloque de Google Maps y te aparece debajo el primer resultado orgánico. Entonces, eh, me gustaría que esta tendencia, veo que va a ir a más, pero me gustaría que no fuera así. Pero mi visión es que el SEO siempre va a ser importante para un proyecto, porque es lo que te va a permitir siempre tener esa em, pasividad entendida en el sentido de que tú con SEM tienes que pagar por cada clic que recibes y con el SEO no. Con el SEO tú puedes hacer una inversión de X durante Ujú. X meses y al cabo de un año te puede estar funcionando o decides bajar la inversión y te puede seguir funcionando bien la página web. Entonces creo que el SEO nunca debe de olvidarse, pero creo que cada vez va a tener más importancia saber resolver muy bien la intención de búsqueda de ese usuario y no centrarnos solamente en cosas grandes como por ejemplo, ahora mismo de los últimos clientes que son de tema del sector turismo, es Ujú. casi imposible, y sobre todo con una web nueva, que tú entres a competir, por ejemplo, casa rural en X ciudad o hotel en X ciudad. ¿Por qué? Porque hay webs gigantes Ujú. que a Google tampoco le interesa quitar de ahí porque le reportan una gran cantidad de beneficios con publicidad, con SEM. Ujú. Entonces creo que el SEO va a ir un poco también por la parte de saber especializarte mucho y saber entender a tu usuario, porque, vale, no vas a posicionar por casa rural en X ciudad, pero es posible que por una búsqueda de casa rural de 5 estrellas con piscina en X ciudad sí que aparezcas el primero. Claro, dices, bueno, es que esto a lo mejor tiene 2 búsquedas al mes. Sí, Ujú. pero si tú entiendes bien a tu usuario y sabes patrones, sabes detectar patrones de búsquedas, puedes hacerlo con cientos o depende del nicho, con miles de ese tipo de palabras y al final todo ese tráfico engloba un mayor volumen que las palabras o las keywords principales. Y creo que van un poco por ahí los tiros, porque al final lo más conocido o lo más rentable, por así decirlo, a simple vista, creo que o Google ya te da un resultado enriquecido o te muestra Ujú. publicidad o hay gigantes que es difícil competir con un proyecto nuevo. Coincido totalmente contigo en lo que nos estás comentando, porque, como bien dices, Google ya está topando esas búsquedas principales, pero también yo creo que la mayoría de los SEOs todavía estamos casados con la idea de que tenemos que competir por las keywords que tienen mucho más tráfico o las keywords que te van Hmm, a traer más, ¿no? No sé hasta dónde sea, porque muchos venimos del área de nichos y decimos, bueno, es que si no tiene 10,000 búsquedas o 20,000 búsquedas al mes, no compito por ella. Pero también aquí es muy importante la visión que tú nos estás compartiendo de decir, bueno, vamos a ver la estrategia y vamos a ver la intención, ¿no? Y qué va a ser lo mejor, como tú bien decías, con esta casa rural, con piscina, etcétera, etcétera. A lo mejor eso te puede generar una mayor ganancia para tu cliente, aunque claro. tenga menos búsquedas mensualmente. Sí, sobre todo con temas de clientes lo vemos más fácil que con nichos propios, porque el cliente, ¿qué es lo que quiere? Vender. Y que si te paga 500 euros al mes de SEO o 1000 o lo que sea, él reciba por lo menos eso y algo más de beneficios, no te va a pagar por la cara. Entonces, al final es cuestión de darle los resultados lo antes posible, que si tú intentas posicionar por keywords muy competidas no se los vas a dar, pero si sabes detectar estas pequeñas variaciones o ciertos patrones de búsquedas que utiliza la gente, no solo te permite con un menor tráfico conseguir resultados más rápidos, sino que son, al ser búsquedas mucho más específicas, la conversión es más alta, porque no es lo mismo que yo entre a tu web por hotel a que entre Ujú. por lo que hemos comentado antes, hotel de 5 estrellas en X ciudad. Hotel de 5 estrellas con piscina. Eso es tan específico que la probabilidad de que tú conviertas es muchísimo más alta. Entonces, no tenemos que ir a toneladas de tráfico, sino ir a partes específicas, saber que ese cliente ya sabe de sobra lo que quiere y que nos va a poder terminar comprando en un gran porcentaje, con una gran probabilidad. Nos has compartido cosas de mucho valor de tu trabajo día a día y en dado caso que alguien quisiera estar en contacto contigo, Emilio, ¿por dónde lo puede hacer?
Pues lo más rápido es por Twitter, porque ahí estoy, es donde más activo estoy, donde tanto por mensajes directos intento siempre tenerlo a cero, aunque muchas veces no es posible, pero por menciones y cosas así suelo responder todo. Y si no respondo es porque no lo he visto, o bueno, algunas conversaciones ya sabes tú que te mencionan muchas veces Ujú. para salseo y cosas así que no me gustaba meterme. Si no, en mi página web, que es madreseoperiora.com, y mi Gmail es exactamente igual, madreseoperiora@gmail.com. Por cualquiera de esos métodos, el más rápido, como os digo, es Twitter. Pues una mención, un mensaje directo y yo por mi parte en todo lo que pueda ayudar, pues estaré encantado y devolverte el agradecimiento de la invitación, porque siempre es un placer para mí hablar y estar en contacto con más SEOs y pues eso, ¿no? Compartir experiencias y conocimientos que al final es como tú creces, porque puedes estar aislado tú solo y decir, va, esto me va muy bien, pero otra persona te va a dar otro punto de vista. Ujú. Y a lo mejor no es igual que el tuyo, pero aprendes y aplicas ciertas cosas que te van a servir. Emilio, muchísimas gracias y espero que aceptes la invitación para otro podcast donde podemos hablar. Aquí surgieron un montón de temas que yo creo que Mm. podemos seguir platicando sobre ellos. Y te agradezco mucho y te envío un abrazo muy fuerte. Sí, claro, por supuesto que acepto. Y por mi parte, encantado. Lo dicho, devolverte el agradecimiento y deseo que os vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego, que estés muy bien. Hasta luego. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO. Suspect is armed and dangerous. I repeat, the suspect